Creo que mucha gente elegiría ver Tú me completas así como My Roommate y Sa Detective. No es una mala elección, pero también estoy bastante seguro de que no es el tipo de drama que atraerá a una amplia gama de audiencias, especialmente cuando dura 40 episodios. La revisión de You Complete Me a continuación le dará una idea de lo que este drama es y no es. De esa manera, puede evaluar si debe seguir adelante o perderlo. Personajes principales. Gao-san es analista asistente en Most Sky, que es una prestigiosa firma de inversión de capital. Es un hombre ambicioso que también es inteligente y astuto. Gao-san no dudará en recurrir a medios poco éticos para lograr su objetivo. Esconde un pasado doloroso y tiene una agenda personal. Su padre es Gao Feng, quien murió por suicidio hace 10 años. Lin Wu es un cazatalentos de una pequeña empresa llamada Fengda. Es una mujer joven emprendedora y con mentalidad profesional con una vena obstinada. Su novio es Tao Yao Feng, que trabaja en la misma empresa pero la engaña con su jefe y dueño. Lin Wu odia a su padre, a quien culpa por divorciarse de su madre y descuidarlos. Su Yuan es un buen amigo y compañero de Gao-san en Most Sky. Es el hijo de un hombre rico y entró en Most Sky a través de las conexiones de su padre. A Su Yuan le gusta perder el tiempo en lugar de ser serio en su trabajo. Su interés amoroso es Donna. Donna es el mejor amigo y compañero de casa de Lin Wu. Trabaja como ejecutiva de inversiones en Dingle, que es el competidor de Most Sky. Donna siente algo por Gao-san, quien es su ex compañero de curso en la escuela de posgrado. Es ambiciosa e inteligente y no dudaría en burlar a sus amigos para asegurar un trato comercial. Donna también es una dama atrevida y atrevida. Xiao Rong es un joven muy reservado e insociable que exhibe características autistas. Sin embargo, es muy inteligente y observador. Él conoce a Lin Wu de sus días de infancia y tiene sentimientos por ella. El señor Chin es el principal accionista y presidente de Dalong Group. Es un hombre de negocios cauteloso y desconfiado. El señor Chin también es el padre de Lin Wu. Él ama a su hija y siempre está cuidando en secreto de ella. Pero Lin Wu lo odia por el dolor que le causó a su madre. La señora Zheng es la gerente general de Dalong Group. Ella es una mujer muy dura y con mentalidad empresarial que cuenta con la confianza total del señor Chin. Ella lo ama y ha estado trabajando para él durante años. Zheng no puede llevarse bien con Lin Wu, quien culpa al primero por la ruptura del matrimonio de sus padres. El director Chen es un veterano en Dalong Group. Ha sido subordinado del señor Chin durante años. San Li es uno de los directores de inversiones de Most Sky. Dirige el equipo B y está compitiendo con el jefe del equipo A por un ascenso. San Li es un hombre despiadado y ambicioso que también es astuto. Siempre es cauteloso y no confía fácilmente en los demás. Tiene un subordinado leal en Dufei. El señor Wan es el director de inversiones y líder del equipo A en Most Sky. Es un adicto al trabajo y prefiere trabajar en silencio para mostrar su valía en lugar de participar en una confrontación abierta con San Li. También desconfía de las personas que intentan acercarse a él. El señor Wan es el superior inmediato de Gao-san. San Miao es el candidato de Lin Wu para un papel de alto nivel en Most Sky. Ella logra conseguir el trabajo y trabaja bajo San Li. San Miao también termina siendo amiga de Lin Wu. Está casada y tiene un hijo pequeño. Den Li es el subordinado leal de Lin Wu en Fengda. Comparten un estrecho vínculo y Lin Wu lo trata como un hermano. Sinopsis. Gao-san es especialista en inversiones. Acaba de regresar del extranjero y quiere unirse a una firma de fondos de inversión llamada Most Sky. Pero llega tarde a la entrevista y el candidato de Lin Wu consigue el trabajo en su lugar. Lin Wu es una cazatalentos y su subordinado, Den Li, ha retrasado deliberadamente a Gao-san cuando se encontraron entre sí. Gao-san acusa a Lin Wu de ser poco ético y así es como sus vidas se enredan.
Gao San insiste en unirse a Most Sky y voluntariamente toma un papel de analista asistente junior a pesar de sus altas calificaciones. Tiene una agenda de venganza contra el presidente de Dalong Group, el señor Chin, a quien culpa por causar el suicidio de su padre. Dalong Group es uno de los grandes clientes de Most Sky y están planeando una oferta pública inicial. Por lo tanto, Gao San maniobra para tratar de entrar en el equipo de Sanli que está manejando el caso de Most Sky. En el curso de hacerlo, Gao San tiene que ayudar a Sanli a expulsar al señor Wan, que es el rival interno de Sanli para una promoción. Al mismo tiempo, Lin Wu es abordado por un cliente para cazar furtivamente al señor Wan lejos de Most Sky. Esto hace que Gao San y Lin Wu se vean cada vez más. Finalmente se enamoran, pero Gao San descubre que el señor Chin es el padre de Lin Wu. ¿Cómo abordaría Gao San su relación con Lin Wu ahora? Lin Wu sospechará de Gao San. Su complete me tiene un final feliz. Gao San propone y Lin Wu acepta. La última escena es de la pareja escabulléndose de la recepción de su boda para manejar el asunto comercial urgente de Lin Wu en un caso de reclutamiento. El señor Chin ha aceptado durante mucho tiempo a Gao San porque sabe que Gao San ama a su hija. También sabe que Gao San no es el culpable de lo que lo denunció a la policía. De hecho, es el señor Chin quien alienta a Gao San a regresar a China desde Suiza para reconciliarse con Lin Wu porque sabe que su hija no podría olvidar a Gao San. Solo quiere que Lin Wu sea feliz. ¿Lin Wu y Gao San se separaron? La pareja principal se separa 2 veces en el drama. La primera vez es alrededor de los episodios 17 y 18. Lin Wu lo solicita ya que siente que Gao San está escondiendo demasiados secretos y no puede ponerse al día con sus pensamientos. Pero se reconcilian muy rápidamente y vuelven a estar juntos en los próximos episodios. La segunda ruptura ocurre en el episodio 35. Lin Wu quiere que Gao San la deje debido a sus mentiras y ella asume que ha denunciado a su padre a la policía sin decírselo. Habían prometido no esconderse las cosas el uno al otro y Lin Wu se siente traicionada y extremadamente culpable porque su padre termina teniendo un grave ataque al corazón que casi le causa la vida. Entonces, se separan y Gao San se va a Suiza antes de regresar 2 años después. ¿El señor Chin estafó al padre de Gao San? El padre de Gao San, Gao Feng, dirigía la fábrica más rentable de un pequeño pueblo hace una década. El negocio se llama Kingrun. Gao Feng quería expandir Kingrun y listarlo en la bolsa de valores. El señor Chin invirtió en él a través de una compañía de inversión. También aconsejó a Gao Feng que adquiriera los proveedores para preparar a Kingrun para la cotización. Gao Feng también hizo que sus empleados y personas de la ciudad invirtieran en Kingrun para compartir la prosperidad. Sin embargo, Kingrun luego tuvo problemas de flujo de efectivo y el señor Chin retiró su inversión, lo que causó el colapso de Kingrun. Como los empleados y la gente del pueblo habían invertido sus ahorros de toda la vida en Kingrun, Gao Feng no pudo soportarlo más y se suicidó saltando del edificio de la fábrica. Gao San siempre asume que el señor Chin había engañado a su padre, especialmente cuando descubre que Dalong Group había comprado posteriormente los negocios de Kingrun a bajo precio. De hecho, la persona que causó dificultades financieras a Kingrun es el director Chen. El director Chen es el subordinado del señor Chin y fue enviado a cuidar su inversión en Kingrun. Pero se confabuló con el contador de Kingrun para desplumar a la compañía en sus adquisiciones, lo que causó problemas financieros. El señor Chin no tuvo más remedio que sacar su dinero en lugar de hundirse juntos, ya que tenía que garantizar la supervivencia de su propia empresa. El director Chen también mata a la madre de Gao San cuando recibe evidencia del fraude del contador 10 años después y trata de incriminar al señor Chin por ello. ¿Por qué se divorciaron los padres de Lin Wu? Los padres de Lin Wu se divorciaron debido a diferentes valores. Su madre no estaba contenta con el suicidio de Gao Feng y sintió que el señor Chin era despiadado. Se pelearon por eso y la señora Chin pidió el divorcio. La señora Chin luego se llevó a Lin Wu para comenzar una nueva vida.
El señor Chin los descuidó debido al trabajo después del divorcio hasta que la señora Chin falleció debido a una enfermedad. Zeng era la secretaria del señor Chin en ese momento y se acercaron mientras trabajaban juntos. Lin Wu siempre los culpa por el dolor de su madre. Ella se niega a creer a la señora Zeng que su relación con el señor Chin solo comenzó después del divorcio. Lin Wu se enoja aún más con ellos cuando descubre que estaban de vacaciones juntos cuando su madre se estaba muriendo en el hospital. Esto hace que el señor Chin frene su relación con la señora Zeng debido a la culpa. Al final, hacen las paces cuando el señor Chin tiene un ataque al corazón con su vida en juego. Lin Wu se da cuenta de que su padre realmente la ama y su odio hacia él le ha causado muchas angustias. ¿Quién es Bei Xiaorong? Xiaorong es el nieto del dueño de una gran compañía de inversión extranjera. Está compitiendo con Gao San por los afectos de Lin Wu y lo odia por lastimar siempre a Lin Wu. Xiaorong quiere a Gao San fuera de su vida y recurre a medios sin escrúpulos para abrir una brecha entre ellos. Pero esto indirectamente hace que el padre de Lin Wu sufra un ataque al corazón después de que hace arreglos para que la evidencia sea enviada por correo a la policía para implicar al señor Chin en el asesinato de la madre de Gao San. Xiaorong quiere que Lin Wu asuma que es Gao San quien ha informado sobre su padre. Lin Wu y Gao San rompen, pero él regresa 2 años después para perseguirla nuevamente. Gao San descubre lo que Xiaorong ha hecho. Xiaorong está frustrado y trata de matar a Gao San en una pelea. Lin Wu llega y llama a la policía. Xiaorong es liberado después de que Gao San retira su informe. Lin Wu sabe que Xiaorong realmente se preocupa por ella, pero las circunstancias no resultaron como él pensó que lo harían. Como tal, ella no lo odia ni tiene ningún sentimiento especial hacia él. Al final, Xiaorong decide irse para volver con su abuelo en Alemania. La pareja lateral. La pareja lateral de Su Yuan y Donna termina casándose. Donna está embarazada 2 años después y renuncia a una promoción para prepararse para la maternidad. Veo You Compléteme más como un drama de negocios que como un romance. La tensión se centra en burlar a los oponentes en el mundo de la inversión para lograr venganza para el protagonista masculino. La parte romántica está ahí y es necesaria, pero es el aspecto comercial el que domina la historia. No es como Perfect Partner donde la pareja principal tiene que resolver casos de negocios individuales. En cambio, el drama se parece más a Here to Ear con continuidad a la historia en todo momento, pero sin el melodrama excesivo y con menos romance. Los últimos 4 episodios tampoco son geniales con la dirección que ha tomado la historia. Es como si el drama necesitara un villano real y alguien tuviera que cumplir ese papel. No es exactamente imposible de ver, pero solo desearía que la historia haya tomado un rumbo diferente para resolver el malentendido de la pareja principal en lugar de confiar en que el habitual tercero celoso se vuelva loco. Química pasable. La química entre Wu Zhitian y Brigitte Xiao es aceptable, pero nada excelente. No tiene la misma dulzura y sensación mágica que otras parejas en pantalla, como la pareja en Forever Love y Perfect and Casual. Supongo que todavía está bien porque You Compléteme es un drama de negocios que está más impulsado por la trama. Si hubiera sido un drama romántico que necesita depender de la química del amante para que funcione, esto bien podría terminar siendo un reloj poco inspirador. No tengo quejas sobre la actuación de Wu Zhitian. Es tan genial como siempre, lo que se adapta al personaje que está jugando con su doloroso pasado y secretos. Brigitte Xiao tampoco es tan mala, ya que logra mostrar una dureza en ella debido a su necesidad de ser independiente. Pero cuando los dos interactúan, falta algo que no me conmueve mucho como espectador. Tal vez haya una falta de ternura en el lenguaje corporal, las miradas y los gestos para hacer que la relación realmente chisporrotea de la manera en que Lin Yusen y Zhao Lusi lo hicieron con éxito en The Eating in the Kitchen. Incluso los besos no se sienten particularmente especiales, con besos en su mayoría duros e impulsivos en lugar de algo más suave y tierno para denotar amor. Esto palidece en comparación con los Designer, donde la pareja hace que sus besos funcionen para que lleven la química a un nivel superior. Personajes con defectos. Los personajes principales de You Compléteme no son del tipo del que te enamorarás fácilmente. Gao San comienza como un hombre con un motivo oculto cuando trata de acercarse a Lin Wu. Por lo tanto, necesita superar su comportamiento para disfrutar del drama.
Sus motivos son comprensibles a medida que avanza la historia, pero aún puede ser molesto si prefieres héroes más rectos. En cuanto a Lin Wu, puede ser bastante terca e imprudente. También es comprensible porque resulta de la manera en que lo hace, pero algunos espectadores podrían encontrarla irritante. Lo bueno es que ambos personajes principales crecen más tarde debido a sus experiencias. Pero tendrás que sentarte a través de una gran parte del drama antes de llegar a esa etapa en la que aprendieron de sus experiencias y se convirtieron en mejores personas. Mi veredicto, un drama promedio. You Complete-me es el tipo de drama que no es ni bueno ni malo. Es una lástima porque hay un gran potencial para que sea mejor con la historia que se les da. Hay mucho espacio para aumentar la emoción de los espectadores en la búsqueda de la verdad por parte de la protagonista masculina y el descubrimiento de la identidad de su novio por parte de la protagonista femenina. Pero de alguna manera, esos simplemente se quedan cortos para hacer que el drama sea pesado en general y termina siendo una producción muy promedio. Como he mencionado, You Complete-me no es para fanáticos del drama romántico puro. Si estás buscando mucha dulzura y vibraciones de amor, deberías omitirlo. Esta historia es más para aquellos que están en la política de la oficina y las maniobras con la venganza como un motivo general. El romance es una subtrama necesaria y solo gana más prominencia en la segunda mitad del drama. Por lo tanto, si encontrará esto aburrido o no, dependerá de su apetito por más o menos romance e intrigas comerciales. Para esta revisión de Tú me completas, no siento que haya perdido el tiempo viéndola, pero tampoco tiene nada convincente que me motive a volver a verla. No me sorprendería si algunos dejan caer esto a mitad de camino porque realmente no es una taza de té para todos, especialmente con sus tramos aburridos. Si eres lo suficientemente paciente, la historia se retoma y avanza, por lo que creo que todavía se puede ver en general.